Buenos días, hermanos. Alabemos juntos a nuestro buen Dios. Hoy domingo 27 de septiembre. Vamos a leer el Salmo 135. Dice: Alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jah, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Hasta ahí. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos agradecerte el hecho de que nos permitas llegar hasta este día. Gracias por tus bendiciones, gracias por el sustento, Señor. Queremos adorarte y queremos honrarte en este día y reconocer tu gran bondad y tu favor. En el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a exponer ahí en sus casas sus gratitudes. Van a compartir cada una de las bendiciones recibidas durante esta semana entre ustedes. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos porque tú estás con nosotros. Gracias por la salud, Señor, por tu provisión. Gracias por nuestras familias. Gracias, Señor, porque tú has mantenido a tu iglesia Maranata con bien. Gracias porque hasta este momento podemos decir que estamos bien y queremos agradecerte con todo nuestro corazón por cada una de estas bendiciones. En el nombre de nuestro buen Jesús. Amén.
Vamos ahora a leer en el Salmo 66. Leeremos todo el Salmo. Dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hecho sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma, y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Salmo 66. Ahora estaremos orando durante esta semana por las siguientes peticiones. Oremos por las familias de nuestra iglesia, por la vida espiritual de cada uno de los miembros de nuestras familias. También estaremos orando para que todos seamos prudentes para seguir las indicaciones de salubridad, para que la pandemia esté bajo control, que podamos ser conscientes y podamos ser también obedientes a las indicaciones y a las recomendaciones que se nos dan. Y también oremos para que como iglesia estemos listos para cuando se dé el regreso a nuestras reuniones, que podamos seguir protocolos, que seamos conscientes y nos cuidemos también unos a otros, y pues sobre todo que este tiempo de resguardo y este tiempo de enfermedad pueda pasar lo más pronto posible. Vamos a orar. Padre Celestial, seguimos delante de ti, ahora rogándote por las familias de nuestra iglesia, Señor, por cada uno de sus miembros. Te pedimos que tú nos sigas cuidando, Señor, nos sigas guardando de esta enfermedad. Pero también, Señor, te pido que podamos trabajar en nuestras vidas espirituales, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener la necesidad de buscarte y de estar en comunión contigo, Señor. Que el hecho de que no nos podamos reunir físicamente con nuestros hermanos no sea un impedimento para estar cerca de ti. Que podamos buscarte, Señor, y que también podamos escuchar tu voz y ser obedientes a tu voluntad. También te pedimos para que tú nos des la prudencia para seguir las indicaciones de salud, que podamos mantener nuestra distancia, cuidarnos de las aglomeraciones, que podamos ser sabios y así cuidar también de nuestros seres queridos. También te pedimos que tú nos prepares para el regreso a nuestras reuniones ya en el templo, que nos prepares mentalmente y que podamos también acatar cada una de las indicaciones que se nos den, que podamos tener también el material necesario para seguir los protocolos de sanitización.
Te pedimos que tú sigas con nosotros y que tú permitas que este tiempo pase pronto, Señor. Te lo pedimos todo dentro de tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora busquemos en nuestras Biblias Marcos 9 y vamos a leer de los versículos 30 al 41. Marcos 9 del 30 al 41. Dice: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino el que me envió. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es en contra de nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ahora escuchemos con atención el mensaje de nuestro Dios en labios de nuestro pastor. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días, el Señor les bendiga. Gracias a Dios porque hoy domingo podemos reunirnos por los medios que el Señor ha dispuesto para que estemos todos alabando y glorificando su nombre. El Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a empezar el sermón de esta mañana. Está en el Evangelio de Marcos, siguiendo la serie que hemos iniciado desde el principio de año. Ya vamos en el capítulo 10. Hoy nuestra lectura, nuestro texto bíblico se encuentra en Marcos 10, capítulo 10, verso 30 al 41. Si me hacen el favor de tenerlo ahí a la mano, vamos a ir, como siempre, viendo versículo tras versículo, aplicándolo al contexto de la época
en que se desarrolló y buscando la enseñanza que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Qué les parece, mis hermanos, si oramos? Nuestro buen Dios, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, porque es nuestro alimento y nos fortalece, Señor, nos anima. Es el refrigerio, Señor, que has preparado para nosotros en esta mañana, tu palabra. Te ruego, Señor, que tú la prosperes en cada uno de mis hermanos. Bendice sus vidas, Señor, sus familias, y permite que podamos honrarte y glorificarte, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a iniciar. ¿Qué les parece si nos situamos en aquel tiempo? El Señor Jesús estaba, se encontraba en el camino hacia Jerusalén, en donde iba a ser rechazado y muerto. Después de la confesión de Pedro y el primer anuncio de su muerte, el momento para llevar a cabo la obra de salvación a favor de la humanidad había llegado. Tal como dice Lucas, allá en Lucas 9:51, dice la palabra, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Muy decidido mi Señor que iba. Por lo tanto, todos los incidentes que Marcos ha seleccionado en este camino hacia Jerusalén tienen que ver con el tema predominante de la cruz. Sin embargo, aunque Jesús caminaba hacia el lugar de su muerte, en la mente de los discípulos, este viaje a Jerusalén era esperado como el momento de la manifestación mesiánica de Jesús y la llegada gloriosa de su reino. Si algunos de ellos terminaría con los romanos y sería una nación poderosa y temida, regresando a los tiempos de gloria del pasado, allá con el rey David y el rey Salomón. Ellos en sus reinados eran de esplendor, por lo que eso es lo que anhelaban muchos de los judíos. Y otros más pensaban solamente en la venganza, en el momento en que el Señor los llamaría a una insurrección y pelearían por sus derechos contra la tiranía romana. Por lo que el Señor Jesús le interesaba la correcta interpretación de las Escrituras. La correcta interpretación de las Escrituras es lo que al Señor le interesaba. Y es por eso que lo que había en las Escrituras y que daban testimonio de él, como él mismo lo dijo, desde Moisés, pasando por los profetas y hasta los salmos, o sea, el Antiguo Testamento, que era la Biblia que conocían los judíos, la conocían muchos de ellos al dedillo, pero no tenían la correcta interpretación. Además de sentir la presión de las multitudes sumidas en pobreza, siendo explotados por los religiosos empoderados, los cuales enseñaban solo para sacar provecho para ellos, olvidándose de las escrituras, haciéndolos a un lado e imponiendo cargas y tradiciones humanas, ¿verdad? Todo esto estaba ocurriendo. Había impuesto muchas cargas, muchos mandamientos y tradiciones hechas por hombres, todos los principales sacerdotes de aquella época, por lo que muchos estaban confabulados y corrompidos con los fariseos, con los escribas, con los saduceos y los principales sacerdotes, siendo estos enemigos acérrimos de Jesús y por lo tanto de sus discípulos. Es por eso que al estar Jesús con sus discípulos, era muy importante la enseñanza, por lo que el fundamento de esta, en la muerte y resurrección de Jesús, eso era importante que ellos estuvieran bien enterados y compenetrados en estos conceptos de victoria. Por lo que Marcos, influenciado por el apóstol Pedro y sobre todo inspirado por el Espíritu Santo, nos deja plasmado en la Escritura, relatándonos el deseo de Jesús para con sus discípulos. El Señor, aprovechando este viaje, les hablaba y enseñaba lo que deberían de saber y entender para cuando el Señor resucitara. Por lo que, en primer lugar, hermanos, los discípulos no sabían lo que no entendían. Como mucha gente en la actualidad, lo que no entiende la gente. No entiende el significado de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Vayamos a nuestro pasaje en Marcos 9:30 al 32 y leamos el versículo 30.
Dice Marcos 9:30, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese porque enseñaba a sus discípulos. Como ya sabemos, Jesús era muy popular en Galilea, pero una vez más intentaba pasar desapercibido. Muy probablemente esto se debería al hecho de que su ministerio público entre ellos ya había terminado. Recuerden, iba rumbo a Jerusalén. Ya había mostrado suficientes señales y milagros para que la gente tuviera el concepto adecuado del Señor. Porque mientras se dirigían a Jerusalén, quería aprovechar todas las ocasiones posibles para conseguir estar a solas con sus discípulos y seguir instruyéndoles y enseñándoles, capacitándoles a sus discípulos sobre el hecho de la cruz del Calvario. ¿Qué significaba la cruz del Calvario? Y las lecciones de que de ella surgirían, con el fin de que después de su resurrección ellos mismos estuvieran, ¿verdad? Eh, Capacitados, listos para enseñar a otros, ¿sí? Ese es el discipulado. Lo que aprendemos lo enseñamos a otros, ¿sí? Muy bien. Este deseo del Señor Jesús se cumplía en ese viaje porque había momentos en que estaban solos y entonces aprovechaba para hablar con sus discípulos, ¿verdad? De la importancia de que era cumplir este objetivo. Por lo que nuevamente les habla enseñando acerca de su sufrimiento, muerte y resurrección, lo que sus discípulos y la gente no sabía. Dice la palabra en Marcos 9:31, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán y resucitará. Esta era la segunda vez que Jesús hablaba a sus discípulos abiertamente de su inminente muerte y resurrección. Pero ellos no entendieron lo que les decía. No querían pensar en ello más bien. Sin embargo, el Señor muestra insistente, ¿verdad? Se muestra insistente enfrentándolos nuevamente con el hecho ineludible de la cruz. Por otro lado, cuando comparamos este nuevo anuncio con el anterior en Marcos 8:31, vemos que se añade una frase, el Hijo del Hombre será entregado. Y nos surge la pregunta, ¿quién lo entregaría? ¿Quién entregaría al Cristo? En primer lugar, se estaría refiriendo a Judas Iscariote, el que le entregó, Marcos 3:19. Jesús ya sabía que en ese momento había entre ellos un hombre cuyo corazón estaba anidando sentimientos malos contra él. Y aunque no es posible saber exactamente cuáles eran los pensamientos que finalmente llevaron a Judas a cometer su traición, podemos suponer que la insistencia de Jesús en huir de la popularidad y ahora también sus reiterados anuncios acerca de su muerte no encajaban con el tipo de Mesías que Judas Iscariote tenía en mente y que estaba dispuesto a seguir. Así que cuando llegó el momento, buscó la forma de sacar algún tipo de provecho a una causa que él ya había considerado perdida. Judas consideró que no era el Mesías, el Señor Jesús. Entonces dijo, bueno, ya me decepcionó, ahora voy a sacarlo de provecho para mí. Y fue entonces cuando se ofreció a los principales sacerdotes para entregar a Jesús. Mateo 26, 14 al 16, Lucas 23, del 3 al 6 y Marcos 14, del 10 al 11 nos hablan de esto. Dice en el Evangelio de Marcos 14, versículo 10 y 11, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Por lo que esto fue lo que ocurrió en un nivel de hombre, a nivel de Judas Iscariote. Eso es lo que ocurrió. Hubo decepción y entonces pudo sacar un beneficio, lo obtuvo, se puso en contubernio con los enemigos de Jesús y le ofrecieron dinero. Podríamos también decir que fue Dios mismo quien entregó a su propio Hijo, de acuerdo a un plan divino trazado desde la eternidad, en los cuales Judas estaba incluido. Ciertamente para que entregara al Señor Jesús, pero con oportunidad como todos nosotros de arrepentimiento. Sin embargo, Judas no se arrepintió. Veamos qué dice el apóstol Pablo, nos dice en Romanos 8:32.
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, el Señor nuestro Dios. El apóstol Pedro también nos dice en Hechos 2:23, a este, refiriéndose a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuas, crucificándole. Ciertamente Dios permitió que Judas cometiera ese delito, esa traición y esa venta dolorosa del Señor, porque ya estaba profetizado. Pero también era la oportunidad para que Judas, viendo todo lo que pudo ver de primera mano en el grupo selecto, llegara a un arrepentimiento que nunca ocurrió. Por lo que Marcos, versículo 9:32 dice, pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Los discípulos no entendían lo que era referente a la muerte del Señor Jesús. Los discípulos no entendían cómo Jesús podía ser entregado en manos de hombres y morir. Durante meses le habían visto enfrentarse contra las fuerzas más hostiles de los demonios sin que pudieran hacerle nada. Y de la misma manera habían llegado a estar acostumbrados a ver su poder y autoridad absoluto sobre las fuerzas incontrolables de la naturaleza. ¿Cómo podrían unos débiles hombres llevarlo a la muerte, cuando ni aún una legión de demonios había podido hacerle frente? ¿Se acuerdan en Marcos 5, 2 al 14? ¿Se recuerdan del endemoniado gadareno? Para los discípulos, aquello de ser entregado en manos de hombres implicaba debilidad e impotencia. Es como si les estuviera diciendo que iba a llegar un momento en que sería incapaz de salvarse a sí mismo. Y todo esto ni encajaba con lo que estaban acostumbrados a ver a Jesús, y mucho menos con el concepto que ellos tenían de Mesías. Por supuesto, ningún hombre habría podido hacerle ningún daño a Jesús si él mismo no se lo hubiera permitido. Recordemos el momento cuando Jesús, acompañado de una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fueron a prender a Jesús. ¿Se acuerdan cuando Judas fue? Solo fue necesario que él dijera dos palabras para que todos retrocedieran y cayeran a tierra. En Juan 18, 1 al 6, nos dice que el Señor, cuando preguntaron por Jesús, él dijo, yo soy, y ¡zas! Cayeron todos al suelo. Esto nos recuerda una verdad completamente que no debemos de olvidar. Dice la palabra en Galatas 2:20, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Padre entregó a su Hijo, pero también el Hijo se entregó a sí mismo por los pecadores, de los cuales tú y yo somos de esas personas que hemos entendido el mensaje de Jesús, el mensaje de la cruz, el mensaje de resurrección, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La cuestión fundamental es que Cristo sabía perfectamente que imponer un reino en base a su poder absoluto nunca llegaría a cambiar el corazón del hombre. Ocurriría lo que muchas dictaduras de este mundo, donde los súbditos se muestran sumisos por temor, pero de ninguna manera aman a su director, a su dictador. Esto no era el camino para reconciliar al hombre con Dios, ni para cambiar su rebelión en amor y devoción. El reino de Dios que Cristo había venido a instaurar en el corazón de los hombres no se podía basar en el poder, sino en el increíble amor de Dios todopoderoso, que es capaz de entregar a su propio Hijo para salvar a sus enemigos, a fin de reconciliarlos con Él. Es hermoso este pensamiento, mis hermanos. En este mundo en el que se idolatra el poder, el anuncio que Jesús hizo de su muerte era incomprensible para los discípulos y para toda la gente. Y es incomprensible porque la gente piensa en Jesús y lo piensa con poder y autoridad, y que nada se va a interponer en él. Y les resulta absurdo y contradictorio
el concepto de amor que el Señor tiene por nosotros. El escritor Marcos nos dice también que tenía miedo de preguntarle. Seguramente es porque lo que entendían no les gustaba y por eso no querían saber más de ello. Es como cuando una persona escucha el diagnóstico de su médico y aunque no entiende bien todo lo que está explicando los términos médicos, sospecha que no son buenas noticias y por esa razón tiene miedo de preguntar más. ¿Les ha pasado? Así es como funciona la mente humana, incluso la de los creyentes. Rechaza lo que no le gusta y se cierra para no saber más. Por lo que los discípulos no sabían lo que no querían entender. Por lo que hoy pregunto primero a ti, que no has hecho una decisión pública de confesar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿Entiendes que fue necesario padecer y ser crucificado, derramando su sangre hasta la muerte por tus pecados? Si lo entiendes, hoy dile al Señor, cierra tus ojos en este momento y confiésale a Dios tus pecados y acepta el sacrificio de Cristo Jesús, el cual hizo por ti y por todos los que se arrepienten como tú y como yo. Y a ti, mi hermano, te pregunto, ¿sabes que la muerte y resurrección de Jesús nos vivifica para que podamos testificar de Jesucristo? Para poder testificar de Jesucristo. Esto nos lleva a pensar que la muerte y resurrección del Señor Jesús no ha sido en vano. A mí me causó mucha extrañeza de uno de los líderes mundiales que dijo que lo que el Señor Jesús había venido a hacer, si él estuviera aquí, se sentiría decepcionado porque no logró su cometido. Esa es una mentira del diablo. El Señor Jesús logró su cometido. En la cruz del Calvario logró vencerle al pecado con su sangre preciosa, ofreciéndose en sacrificio por cada uno de nosotros, pagando nuestra deuda. No al diablo, porque a él no le debe nada, sino a Dios. El Señor Jesús pagó con su sangre preciosa y nos limpió de todo pecado. Es una victoria la cruz. Y con su resurrección venció a la muerte. Porque Él vive, nosotros viviremos. Es por eso, hermanos, bien importante que vuelvo a preguntarte a ti, mi hermano. ¿Sabes que la muerte y resurrección de Jesús nos vivifica para que podamos testificar de que en Cristo hay salvación y vida nueva y eterna? Además, nos permite esperar con toda confianza y certeza su regreso. Vendrá por todo su pueblo, toda su iglesia. Testifica de Cristo todos los días de tu vida. Porque si lo sabemos y lo entendemos, hagámoslo. Hagámoslo, hermanos. Bien, hermanos, en segundo lugar, lo que los discípulos querían saber y lo que la gente quería saber. Marcos 9:33 y 34 nos dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Los discípulos, dice la Escritura, que en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor, el jefe, el dirigente, el máximo líder de los apóstoles. ¿Quién cree ustedes que se apuntó primero? Como dicen por ahí, ¿quién saltó primero a esta pregunta entre los discípulos? Ya lo habían puesto anteriormente en su lugar. El Señor le había puesto un zape tremendo, apártate de mí, Satanás, ¿se acuerdan? Es por eso que ni Pío dijo, pero también Juan, como dice el dicho, hasta el más pequeño salta, el más chico de los discípulos, el más joven, quizás también se apuntó ahí. O quizás hasta Judas Iscariote, quien dijo, hoy es cuando, y se propone como todo candidato, ¿verdad? La verdad es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que como hombres en este mundo caído, pensaban en el poder,
en el liderazgo, en quién va a ser más importante o quién le sigue al Señor, quién va a ser el dirigente máximo, quién va a tener el poder. Por lo que después del viaje, de ese viaje privado de Jesús con sus discípulos, llegaron a Capernaum y entraron en casa, tal vez a la casa de Pedro, como si fueron citados allá en Marcos 1:29. Allí el Señor les preguntó por la discusión que habían mantenido entre ellos en el camino. Pero ante la pregunta de Jesús, los discípulos sintieron vergüenza y guardaron silencio. La razón por tal comportamiento era doble. Primero, habían venido discutiendo en el camino lo que no era propio de los discípulos de Jesús. Y ellos lo sabían. O sea, no era propio discutir o forcejear por el liderazgo, porque eso lo da el Señor a través del Espíritu Santo. Llama a los que dirigen, a los que presiden, a los pastores, a los que enseñan, a los enviados, a los misioneros. El Espíritu Santo a través de los dones nos llama. Por eso es que los discípulos no deberían de haber discutido, y ellos lo sabían. Por otro lado, el tema de su discusión trataba acerca de cuál de ellos iba a ser el mayor junto a Jesús, lo que ponía una vez más en evidencia que no habían escuchado, no habían entendido lo que Jesús les había explicado acerca de la cruz. También nosotros podemos discutir con los hermanos por cosas que nos parecen totalmente legítimas y honestas, ¿verdad? A nuestro propio criterio, claro. Pero cuando pensamos cuando pensamos en presentárselas al Señor en oración, tal vez empezamos a verlas como impropias, como que no es conveniente. Y la misma vergüenza que sentimos nos obliga a callar y decirle, Señor, perdóname, ¿verdad? Creo que tenía el hermano razón, o creo que tal hermano es el que debe hacer esto, y yo puedo participar en esto otro, etc. Este es un principio que nos puede ayudar a discernir la dirección del Señor para nuestras vidas. Puedo presentar en oración al Señor con confianza lo que estoy pensando hacer. Eso debo hacer. Debo presentar al Señor cada una de las decisiones que voy a tomar. Señor, yo quisiera tomar esta decisión, pero espero que tú me ayudes a tomar la decisión más certeramente, la decisión perfecta. Ayúdame. En cualquier caso, a causa de una profunda tristeza, ver cómo Jesús iba hacia la cruz, mientras que sus discípulos discutían sobre cuál de ellos era el más importante, que pronto habían olvidado el solemne anuncio de Jesús, que Jesús les había hecho acerca de su muerte, que solo estaba el Señor. ¿Cómo se sentía solo el camino a la cruz? Que poco entienden la clase de Mesías que era el Señor Jesús. Por lo que se puede afirmar con seguridad que el hombre no ha aportado nada a esta obra de salvación. Solo el Señor Jesús. Solo, pero suficiente. Por una vez que hemos identificado el orgullo de los discípulos y el orgullo nuestro, será necesario que veamos también algunas cosas. Que esto, el orgullo, hermanos, es un pecado. Y es un pecado común en la naturaleza humana. ¿Quién habría imaginado que unos sencillos pescadores pudieran estar movidos por un deseo de ser los sobresalientes, tener un deseo de llegar a la cima, que todo el mundo los conociera, cuando lo principal era seguir a Jesús? Pero este mismo pensamiento está latente en todo corazón humano. Con frecuencia todos pensamos que merecemos más de lo que los demás nos pueden dar. A veces escondemos este orgullo bajo la careta de una supuesta humildad. Pero finalmente lo que queremos es que los demás se fijen en nosotros y nos valoren. Yo te digo una cosa, no te fijes en eso, no nos fijemos en eso. Seguro que si nuestro deseo es servir al Señor, el Señor es quien nos valora. Otras veces se manifiesta por medio de celos y envidias que desembocan en amargas discusiones y conflictos.
Por eso es que debemos de tener cuidado con el orgullo, hermanos. El orgullo debe ser, si vamos a gloriarnos en el Señor. Es un pecado terrible que arruina el alma, el orgullo, porque se opone al arrepentimiento y asfixia al amor fraternal. Además de ser un pecado profundamente arraigado en el corazón humano y que no desaparece con facilidad. Los mismos discípulos recibieron la represión del Señor, volvieron al mismo tema de discusión la misma noche en que Jesús fue entregado. Podemos verlo allá en Lucas capítulo 22, versículos 24 al 30. Pero el Señor les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. El asunto era serio, así que Jesús se sentó y llamó a los 12. Tomando la posición de maestro, comenzó a enseñarles a sus discípulos acerca de la actitud que ellos deberían de adoptar hacia el poder y la autoridad cuando emprendieran la misión de anunciar el reino de Dios en el mundo. Y debemos de esto tomar nota, hermanos. Tristemente la historia ha demostrado la importancia de esta lección y lo mal aprendida que ha sido por parte de la llamada cristiandad. Cuántos abusos de poder y autoridad se han cometido en el nombre de Cristo. Podemos ver la historia de la iglesia y cuántas atrocidades se han cometido, cuántas injusticias. No es de extrañar que el mundo haya perdido el respeto por lo que consideran manifestaciones incompatibles con lo que Cristo representó. Eso, por ejemplo, aquellos que de la Santa Inquisición, ¿cómo pueden combatir eso con el amor de Cristo? Es totalmente aberrante pensar que era en el nombre de Cristo, pero ellos lo hacían en el nombre de Cristo. Pero sabemos el fin que perseguían la Santa Inquisición, las persecuciones de los cristianos, ¿verdad? Las persecuciones que hoy existe en nuestro país, en comunidades donde los curas azosan a la gente para que vayan y hagan maldades a los misioneros. Oremos, hermanos, porque muchas gentes supuestamente cristianas hacen cosas indignas del Evangelio, del nombre del Señor. Nunca debemos olvidar que los valores del reino de Cristo son completamente opuestos a los de este mundo. Jesús enseñó que se llega a la plenitud de la vida por medio de la negación de uno mismo. Marcos 8:35. Que el grano de trigo solo da fruto si primero muere. Juan 12:24. Que los pobres de espíritu son los bienaventurados y los herederos del reino. Mateo 5:3. Y que una gran persona es la que sirve a los demás. Por el contrario, en el mundo los primeros son los ricos, los afortunados, los poderosos, los estudiados, los fuertes, etc. Es necesario, por lo tanto, que si queremos seguir a Jesús, primero rompamos con los moldes de este mundo. Porque la grandeza en el reino de Cristo no consiste en el poder y recibir honores, sino en servir, mis hermanos. No en buscar los primeros lugares, sino en ser los últimos. No consiste en estar preocupados por el puesto que ocupo, que no venga otro y me lo quite, no, sino en buscar que otro ocupe el mejor puesto. No consiste en buscar mi propio provecho, sino el provecho de los demás, hermanos. Pero notemos que el Señor no dijo que el cristiano no debe ser una persona ambiciosa y con deseos de superación. Eso jamás lo dijo el Señor Jesús. Lo que hizo fue encauzar adecuadamente esa ambición y ese deseo de superación. Por eso es que tenemos hermanos bien preparados, hermanos en sus profesiones, que yo no les llamo seculares, porque si son cristianos, son profesiones que el Señor les ha dado para que cumplan su ministerio en la profesión. Un buen arquitecto, un buen ingeniero, un buen licenciado, un buen médico, una buena enfermera, un buen albañil, un buen mecánico. Tienen su ministerio ahí en su profesión, en su oficio. Ahí es donde deben demostrar a Cristo Jesús. Un buen vendedor, un buen repartidor, un buen
servidor de Cristo en todo lo que desempeñamos. Recuerden que todo lo que hagamos, hagámoslo para gloria de Dios. Y ahí involucra nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestro oficio. Lo que hizo Cristo fue encauzar adecuadamente ese deseo de superación y esa ambición, en lugar del afán, del protagonismo y preeminencia. El cristiano se debe distinguir por su ambición, por su deseo de superación y su esfuerzo en servir a los demás. En servir a los demás debemos de distinguirnos. En realidad el Señor estaba enseñando un principio que no solo es válido en el ámbito de su reino. Claro que eso debe ser algo que nos identifique, ¿verdad? Porque nosotros no buscamos protagonismo ni buscamos gloria propia, ¿no? El cristiano debe distinguirse por su ambición y su esfuerzo en servir a los demás. Sin embargo, no podemos dudar que ha habido hombres que aún sin ser cristianos han servido a la comunidad, a su país. Podemos ver los héroes nacionales, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero, en la Revolución, Francisco Villa, en los últimos tiempos, gente que ha destacado en la política honestamente, médicos que han dado su vida por el beneficio de la comunidad, maestros que han deteriorado su salud, pero su compromiso de enseñar con verdadera vocación. Esas personas, precisamente los menos en el mundo, en el reino son los más, son todos. Tú, si eres cristiano, debes de esforzarte, debes de distinguirse, porque todo tu esfuerzo es en servir a los demás, servir a Cristo. El Señor dio un ejemplo supremo de lo que estaba enseñando por medio de su propia vida, haciendo esta lección que sea inolvidable para todos los creyentes en Cristo. Marcos 10:45 nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Mi Señor Jesús vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y nosotros somos exhortados a ese ejemplo. Filipenses 2, versículo 3 al 8. No hagáis nada por contienda, no por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo que los discípulos y la gente quería saber, aunque estaban totalmente equivocados. Es por eso que Jesús les enseñó los valores y estándares en la vida cristiana, con su propio ejemplo. En tercer lugar, hermanos, lo que Jesús quería que supieran sus discípulos y la gente. Vayamos a nuestro pasaje en Marcos 9, versículos 36 al 37. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Lo que Jesús quería, hermanos, lo que Jesús quería enseñar a sus discípulos, que ellos aprendieran, el Señor pasó a ilustrar su enseñanza. Para ello tomó a un niño entre sus brazos, mientras seguía hablándoles a sus discípulos. Imagínense esa escena tan hermosa, a ese pequeño entre los brazos del Señor. Es interesante observar la frecuencia con que los evangelios mencionan la presencia de niños alrededor de Jesús y su amor por ellos. Cada vez que necesitaba un niño, allí había uno. Pero este apareció de Jesús por este aprecio del Señor Jesús por los niños,
no era frecuente en la sociedad judía de su tiempo. En aquel entonces los niños eran considerados como un proyecto o un prototipo de hombre y como tales no eran tenidos muy en cuenta. Es por eso que Jesús nos enseñó a que de los tales es el reino de Dios, de los niños. Le pertenecen al Señor. Por otro lado, si hay algo que caracteriza a un niño, es su dependencia de los mayores, de los adultos. Un niño no nos puede dar, siempre necesita cosas y cuidados. Lo único que nos da es su cariño, su amor. Pero no puede darnos cosas, ni hacer nada por nosotros. Nosotros debemos de darle al pequeño. Entonces, ¿qué era lo que Jesús quería ilustrar por medio de aquel niño? El Señor estaba completando su enseñanza y quería que les quedara claro que para llegar a ser grandes en el reino de Dios, debían ponerse al servicio de los últimos de la sociedad, los niños. Los niños no tienen riqueza, ni influencia, ni peso en el mundo, pero son del reino de los cielos, son de Dios. Siempre somos dados a querer tener amistades con aquellos que nos pueden aportar algo y que de alguna forma podemos sacar algún beneficio de ellos. Alguien me dijo, allá en aquellos tiempos que vivía yo en Acapulco, tenía un amigo, un conocido, que me dijo, siempre es bueno tener un amigo doctor, un amigo abogado y un buen mecánico, un amigo mecánico, porque siempre vas a necesitar de ellos en algún momento. Mientras que me quedé yo, dije, ¿por qué? Pues yo no soy médico, yo no soy abogado, ni soy mecánico, soy malo para la mecánica, entonces ¿cómo es que yo soy tu amigo, verdad? Bueno, después con el tiempo me di cuenta que él buscaba otra cosa. Bien, él buscaba imagen, no porque yo fuera el más, no, sino porque acuérdense que el que a buen algo se arrima, buena sombra le cobija. Y uno como cristiano da buena sombra. ¿Se recuerdan? Bien, pero ese es otro tema. Lo que queremos enseñar y lo que la palabra de Dios nos dice, que mientras que evitamos asociarnos con aquellos que solo necesitan de nuestra ayuda y no nos pueden dar nada a cambio, desgraciadamente el ser humano tiene esa tendencia. Pero Jesús nos enseña a buscar, no a los que pueden hacer favores o hacer algo por nosotros, sino a aquellos a quienes nosotros podamos beneficiar y ser bendición. Hechos 20:35 cita de la siguiente manera las palabras del Señor Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Ahora bien, recibir a un niño en el nombre de Cristo nos hace pensar no solo en niños de corta edad, sino también en cualquier hermano o hermana, por muy sencillo que sea, pero con la necesidad que tenga. Por lo que en el Evangelio escrito por Mateo 20, en el capítulo 25, verso 31 al 46 nos dice, en cuanto a lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Se recuerdan ese pasaje, hermanos? Cuando más adelante los apóstoles fueron enviados al mundo a predicar, deberían preocuparse por todos aquellos que a los ojos del mundo tal vez eran insignificantes. De esta forma, lo que hicieron por ellos se lo estarían haciendo a Cristo. ¿Verdad? Que los mandó a predicar a los pobres, a los desamparados, a los enfermos, a los ciegos, etc. Bien, esos eran lo que el Señor Jesús le decían los pequeños, los niños. Lo importante, por lo tanto, no eran ellos mismos como apóstoles. Llegaban los grandes apóstoles a poner las manos y que con sus sombras se sanaba la gente. Eran muy importantes. No, el importante era a quien servimos. Porque Él representa al más importante, que es nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, su preocupación debería ser el honor y la gloria a dar a Cristo. Y la forma de preocuparse por ellos sería sirviendo a aquellas personas sencillas que poco o nada les podrían devolver. En otra ocasión anterior, en Marcos 6, 7 al 13, cuando Jesús los envió a predicar, les dio autoridad y les dijo que cualquiera que no lo recibiera quedaran bajo el juicio de Dios. Tal vez
no fueron capaces de enfocar esto correctamente y empezaron a pensar que ellos eran realmente importantes y poderosos, ¿verdad? Porque el Señor Jesús les había dado autoridad y poder. Pero lo que Cristo les estaba diciendo en ese momento tenía que servir para rectificar cualquier falsa idea que se hubieran formado en este caso. Ya no eran ellos los que habían que recibir, sino a cualquier niño. Y al hacerlo estarían recibiendo a Cristo mismo. Ya no eran ellos a los que habían de recibir. No eran ellos los que tenían que ir a las aldeas a predicar y sentirse poderosos porque lo recibía la gente, no. Sino que ahora los importantes eran aquellos niños, aquella gente necesitada, que al hacerlo estarían recibiendo a Cristo mismo. La lección estaba clara. Lo que Cristo quería que entendiéramos, que lo importante incluso no eran ni los niños, ni tampoco los apóstoles, sino Cristo el más importante. Servimos a Cristo, hermanos, a quien de alguna manera todos, tanto discípulos, apóstoles y niños representaban. Somos embajadores de Cristo, dice la palabra. Mis hermanos, todos los creyentes representamos a Cristo en la tierra. Segundo de Corintios capítulo 5, verso 20, dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Resumiendo y haciendo una síntesis de esto, por lo que si no sabían o no entendían y lo querían saber, Jesús quiso que supiéramos y nos lo enseñó con su propio ejemplo, en vida, sacrificio, muerte y resurrección. Todos somos bienaventurados, todos los creyentes. Tenemos un privilegio inmerecido al ser creyentes en Jesús. Somos representantes de Cristo el Rey en la tierra. Somos servidores de Dios aquí en la tierra. Y nos servimos unos a otros en la iglesia. Somos el pueblo de Dios, como pueblo adquirido por Dios. Y todos tenemos el privilegio y la responsabilidad de llevar la palabra de reconciliación al mundo. Ese es nuestro ministerio, mis hermanos. Llevamos la palabra de reconciliación al mundo. En el reino nadie es más ni nadie es menos. Somos iguales. Cristo es en todos y por todos. Dice la palabra, como si Dios rogase por medio de nosotros, por medio de ti, mi hermano, mi hermana. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es lo que el Señor Jesús, con su vida, su sacrificio, su muerte, su resurrección, quiere enseñarnos y quiere que enseñemos al mundo entero, que reconciliemos al Señor Jesús. Tú y yo somos responsables de eso. Hagámoslo, hermanos, hagámoslo en el nombre de Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a tu pueblo. Que seamos poderosos en palabra para gloria tuya, Señor. Permítenos que nuestro testimonio sea fuerte, que tu palabra en nosotros sea viva y que sea eficaz, Señor. Que nos perfeccione día a día para gloria tuya. Señor, que tu nombre sea glorificado en cada uno de mis hermanos. Te lo ruego en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Dios los bendiga y los guarde.